Bueno, lo primero que voy a recordar un poco son las tres primeras leyes, pero una reseña muy cortita de las tres primeras leyes que en la primera sesión explicamos. Estas 6 leyes que yo voy a explicar no las inventé yo, como podéis suponer. Ya se inventaron, ya se descubrieron por otros maestros que estuvieron aquí en esta dimensión antes que yo. Y cada uno les llamó de distintos nombres. Yo le pongo mis propios nombres, que en algún caso coinciden con los nombres que le pusieron otros. Y a veces mis nombres cambian. Explico las leyes que a mí, reflexionando en mi vida, en estos 24 años de proceso, de alguna manera me han ayudado para adquirir esa abundancia. Una abundancia que sí, ¿por qué no? También es material, también puede ser material, también tiene que ver con lo material. Es una abundancia de todo tipo. Cuando hablamos de las leyes de la abundancia, hablamos de abundancia de salud, hablamos de abundancia en las relaciones, hablamos de abundancia en el equilibrio, en lo emocional, hablamos de abundancia en lo material también. Por lo tanto, estas leyes sirven para cualquier tipo de abundancia, cualquier cosa que queramos conseguir. Estas leyes son matemáticas, funcionan sí o sí. Y si no funcionan, pregúntate por qué no funcionan. Es fácil. Si no me funcionan, ¿por qué no me funcionan? A veces lo que queremos es conseguir resultados muy rápidos y nos cansamos. Entonces aparece una impaciencia que incluso nos puede provocar angustia. De hecho, es importante que sepáis que cuando queremos conseguir la paz y la felicidad, nunca llega. No sé si lo tengo que repetir otra vez. Cuanto más me angustio o me impaciento por ser feliz y por estar tranquila o tranquilo, más me meto en el laberinto. Esto no funciona así. Realmente la felicidad no está en la meta, no está en el camino, no está en la expectativa, no está en el resultado que queremos conseguir, sino está en la paz profunda que se va consiguiendo cada día en este proceso. Y el resultado llega de forma natural. Pero si queremos buscar un resultado, lo siento, no va a llegar. No va a llegar. En todo mi proceso he podido comprobar que también tuve una etapa donde estaba muy impaciente por conseguir, como yo lo llamaba en aquella etapa de mi vida, por conseguir la iluminación. Entré en la trampa espiritual más potente que existe, entré en el laberinto. Luego ya me di cuenta, porque la vida es sabia, la vida es inteligente y tú eres la vida misma, y si tienes buena intención te lo va a poner más adelante por delante, me di cuenta que estaba en la trampa y que no tenía que conseguir o querer conseguir nada, que cuanto más quieres alcanzar la iluminación, más tarde llega o quizás nunca. Por lo tanto, esto tenéis que tenerlo muy presente. Todo aquel que quiera conseguir la felicidad, lo más probable es que no la consiga. Creo que al final de la clase lo entenderéis todavía más profundamente. Entonces, la primera ley espiritual, la primera ley de la abundancia que comentaba, era esa ley que yo le llamaba la ley del campo o la ley de la manifestación. Y decíamos que existe un campo absoluto, un campo de energía y de información, un campo que está aquí, que es la fuente de todo, que es la base de todo, es la esencia, es el campo de la manifestación, es el campo de infinitas
posibilidades, y lo digo bien, infinitas posibilidades. Ese campo es como una matriz, es como un útero, es la fuente de toda manifestación. Es un campo invisible, que no podemos ver, pero que sí podemos sentir, porque a nivel profundo somos ese campo, un campo de pura conciencia o de conciencia pura. La primera ley dice que ese campo es capaz de manifestar cualquier cosa que queramos, cualquier cosa, y lo digo bien, cualquier cosa. Es un campo de creatividad, un campo de pura creatividad. Tenemos que contactar con ese campo continuamente. Tenemos que aprender a sentir ese campo, a que ese campo esté presente en nuestra vida, cada día, para que finalmente ese campo y nosotros, nuestro cuerpo, lo que sentimos que somos, ese falso sentimiento de ser un cuerpo y una mente, para que nuestro cuerpo y ese campo se fusionen de forma literal, para conseguir la unidad y salir de la dualidad. Cuando estamos en la dualidad, vamos a estar en el sufrimiento. Vamos a pasar de tener una buena etapa en la vida a tener una mala etapa. Y en función de cómo vaya el karma, tu karma, pues sufrirás más o menos. Pero la satisfacción, la auténtica felicidad nunca llegará en el mundo de la dualidad. En esta dimensión hay un mundo dual, que es donde vive la mayor parte, la inmensa mayoría de la humanidad, y hay un mundo de unidad, y está aquí mismo, donde solamente vivimos algunas. Pero aquí están las dos posibilidades, o vivir en la dualidad o vivir en la unidad. La presencia de ese campo, sentir la presencia de ese campo, que es un campo de silencio, que está aquí, detrás de mis palabras, detrás de tu cuerpo, y al mismo tiempo envolviendo tu cuerpo y envolviendo mis palabras. Es un campo que está aquí presente, lleno de energía y de información. Un campo cuántico. Un campo cuántico en el sentido que es capaz de crear cualquier manifestación y que de alguna manera está abierto a lo que tú quieras manifestar. Porque tú eres ese campo. En el momento que te pones en contacto con ese campo y te sientes ese campo, entonces estás en disposición de crear cualquier cosa que tú desees. La segunda ley que decíamos el otro día es la ley de la entrega, o la ley del dar y el tomar. Esto es una ley budista muy potente, la práctica del tomar y dar, Esto tiene que ver con que la vida es un flujo. La vida es un constante flujo de acontecimientos. De hecho, la vida no es más que la conciencia en movimiento, manifestándose continuamente de multitud de formas. Por ejemplo, cuando una persona tiene miedo, y yo he tenido ese miedo durante muchos años, miedo a la carencia, cuando una persona tiene un programa de miedo a la carencia, porque seguramente lo toma de algún ancestro, cuando tenemos ese programa, y algunos de vosotros seguro que lo tienen, los tenemos, y ese programa domina todavía, tendemos a guardar, a tener siempre como un sustento, como un ahorro, como una base de seguridad, como una huchita en el banco o en casa. Tenemos esa incertidumbre siempre de no saber, estar en esa inseguridad de no saber si algún día nos va a faltar el sustento.
Eso es un programa que tiene que ver con normalmente legados que tomamos de ancestros. Tenéis que tener en cuenta que en este país se ha pasado mucha hambre y hace relativamente poco. Estamos en una posguerra todavía, casi. Todavía estamos tomando las consecuencias de la guerra civil y de lo que pasó. Y de la hambruna. Mi padre, por ejemplo, o mi madre me decía que la gente comía algarrobas, cáscaras de plátano, cáscaras, Eso me lo han contado a mí. Por lo tanto, nuestros ancestros, la mayoría de nuestros ancestros, han pasado calamidad, miseria y hambre. Y nosotros tenemos en nuestro ADN, en nuestra información, ese tipo de programas, ese tipo de condicionamiento. Por lo tanto, somos muy dados a estar en un sinvivir, a buscar seguridad. Por ejemplo, yo soy funcionario del ayuntamiento porque buscaba una seguridad. Por eso me preparé mi oposición, porque después luego me di cuenta que tenía que ver con el miedo a la carencia. Claro, quien quiera tener una base laboral más o menos segura, funcionario, porque para que echen a un funcionario tienen que pasar muchas cosas, ¿no? Y luego yo me di cuenta, ¿no? Y me di cuenta cada vez con más conciencia del miedo a la carencia que me dominaba. Bueno, cuando te das cuenta de eso y cuando lo trabajas y cuando descubres que no es tuyo, que no te pertenece, que tú no has pasado hambre en tu vida, literalmente no has pasado hambre en tu vida, lo pasó la abuela o la bisabuela o tu padre. Y cuando te das cuenta, tú sueltas ese regalo que no te pertenece, con el mayor respeto, sueltas esa programación y te quedas libre de ella, ¿vale? La vida es flujo, la vida es dar y tomar. El dinero es un bien necesario, pero el dinero tiene que estar circulando. Yo recibo dinero y luego tengo un montón de gente que lo recibe de mi mano también. Aquí en este centro hay un montón de gente que paga una serie de cuotas que yo recibo y luego pago también. El dinero es circulante. Entonces, el flujo de la vida es una circulación continua, como la circulación sanguínea. Si tu sangre se para, algo pasa, algo malo. Se congela. El dinero guardado se congela, se pudre. Pero no solamente el dinero, sino la energía de la vida es movimiento, es un constante fluir. Y eso es una ley que tiene que ver con que tú des continuamente y recibas. Doy y recibo. ¿Y qué podemos dar? No necesariamente dinero, no estoy hablando de eso, que también puedes ayudar a una persona cuando lo necesite, o a un mendigo. Estoy hablando de dar una sonrisa, estoy hablando de dar la amabilidad, estoy hablando de llevar una botella de vino a casa de un amigo si te invita, estoy hablando de llevar una buena intención a otra persona, de cuando una persona te habla, ponerte en su disposición y darle todo tu espacio, toda tu disponibilidad y todo tu corazón. Estoy hablando de ese dar, de entregarte completamente, de entregar tu corazón y luego estar abierto a recibir cualquier regalo que recibas del otro o de la otra o de la vida, darle la bienvenida. Tiene que ver con la gratitud, con la gratitud. Si vamos a un bar, a cualquier camarero, gracias. Cuando vayas a comprar algo, tú le das las gracias. Es una constante gratitud, agradecer, tiene que ver con eso. La tercera ley de la que hablamos el otro día es la ley del karma, o la ley de la causa y el efecto. Esta ley básicamente dice que recogemos lo que sembramos. Esencialmente, matemáticamente, tú solamente puedes recoger la siembra que tú cosechas. Y como decía al principio, Dios nos da el libre albedrío para que sembremos la cosecha que queramos. Pero ojo, cuidado, porque el karma funciona porque simplemente tú vas repitiendo lo mismo. Toda la vida normalmente, si no estás atenta, si no haces nada, el programa inconsciente que te domina va repitiendo continuamente lo mismo. Las mismas reacciones, las mismas respuestas, las mismas decisiones, a veces torpes. Vas repitiendo el mismo patrón de conducta, vas repitiendo todo y al final vas generando lo mismo, la misma cosecha, la misma cosecha, la misma cosecha. Por lo tanto,
No podemos saltar el karma, no podemos soltar el karma hasta que no pongamos en práctica las leyes de la abundancia. El karma se suelta y se convierte en dharma, que es diferente, se convierte en dharma cuando tú empiezas a hacer un trabajo de atención, de conciencia, ¿vale? Y entonces finalmente, porque es la última ley, el resultado final es que el karma no tiene ningún efecto ya, no puedes producir karma, el karma desaparece. Ese karma que tú vienes arrastrando de tu pasado va desapareciendo, se convierte en dharma. ¿Y el dharma qué es? El dharma es un propósito, es un sentido. El dharma tiene que ver con enseñar a los demás tu propósito. Todos los que estáis aquí tenéis dones y talentos. A veces la mayoría de las personas ni siquiera son capaces de descubrir sus dones y sus talentos, sus capacidades. Pero todos los que estáis aquí tenéis un don o un talento o varios, igual más de uno. Se trata de que con las leyes de la abundancia se puede descubrir ese don que tienes. A partir de ahí, el karma desaparece y se convierte en dharma cuando tú, poco a poco, vas poniendo a disposición de la humanidad ese don y ese talento que tú tienes. Lo primero que tenemos que hacer, ¿vale?, para que el karma se convierta en dharma, es en el trabajo que tienes ahora mismo, sea el que sea, no llevarlo como un esfuerzo, como una imposición, como una obligación, sino convertirlo, darle la vuelta y convertirlo en un servicio a los demás, ¿vale? Si eres dependiente, no vayas al trabajo con tristeza, no vayas al trabajo quejándote, ve al trabajo con la ilusión de que estás dando un servicio a los demás. Si eres camarera o camarero, igualmente, ve al trabajo con esa predisposición de dar un servicio, con un agradecimiento, ¿vale? Eso va a tener que ver con que poco a poco el karma vaya desapareciendo. El karma tiene que ver con el pasado, ¿vale? Y cargando con el pasado y no transformando el pasado, el futuro que creamos es más de lo mismo. No puede haber algo diferente. ¿Entendéis lo que estoy diciendo, no? Tú buscas que tu vida vaya mejor, pero si tú no cambias tu karma, si tú no cambias tu patrón conductual va a generar siempre el mismo movimiento y el mismo resultado. Esto lo puedes entender, ¿verdad? Por lo tanto, aquí estamos hablando de una transformación y estamos en ese empeño, en transformar nuestra vida, transformando nuestros patrones de conducta. Por lo tanto, el karma tiene que ver con la causa y el efecto. Toda causa genera un efecto. Toda decisión que tomamos genera un efecto determinado. Ojo con las decisiones que tomas. La mejor manera de saber si una decisión es correcta o incorrecta es sentir el cuerpo. Ponerte en contacto cada vez más con lo que sientes corporalmente. Cuando estás tomando una decisión incorrecta, el cuerpo va a hacer que más fuerte o más sutilmente empieces a sentir una sensación de malestar, de incomodidad. Puede ser en el corazón o puede ser en el plexo solar, en la boca del estómago, vamos. Quizás es lo que antes se llamaba, en términos católicos, el remordimiento de conciencia. Cada vez que tú haces algo malo, algo dañino para el otro o tomas una mala decisión, puedes tener aquí como un pellizquito, que puede ser más profundo o más sutil. Pero a medida que acostumbréis a estar en contacto con el cuerpo, a ser más sensibles al cuerpo, el cuerpo os va a mostrar siempre la verdad, siempre. El cuerpo no se equivoca nunca, porque el cuerpo está conectado con una capacidad que tiene el ser humano que se llama intuición. Y la intuición es exacta, matemática. La mente se equivoca constantemente, el ego se equivoca muchas veces, pero la intuición es matemática. Si os queda aquí un mal sabor de boca,
un regustito amargo, ya sabéis que no habéis tomado la mejor decisión. Si ha sido con una persona, ya sabéis que tenéis que hablar con la persona, disculparos, aclarar, lo que sea. No os quedéis con ese mal regustito, porque eso va a generar un karma, ¿entendéis? Bueno, esas son las 3 leyes que pusimos por delante en la última sesión. La 4ª ley, podemos llamarla, yo la llamo la ley de la alquimia o de la oportunidad. La ley de la alquimia o de la oportunidad tiene que ver con la alquimia suprema, que podéis leer en muchos libros antiguos y que se refieren y que se referían en aquellos años del medievo en una leyenda que apareció donde había personas, había magos que convertían el plomo en oro. Esto era una metáfora, simplemente una metáfora, porque convertir el plomo en oro significa darle la vuelta a las cosas. Tomar una dificultad como una gran oportunidad. Eso tiene que ver con la alquimia. Es decir, de cualquier dificultad que aparezca en tu vida, darle la vuelta, ¿vale? Y convierte ese plomo en oro. Darle la vuelta completamente. Quiero decir, toma esa dificultad como una oportunidad de crecimiento, de madurez, de desarrollo. Toma esa oportunidad para preguntarte, ¿qué me está diciendo esto? ¿Qué esfuerzo está haciendo la vida que me pone por delante esta dificultad? Porque no sé si lo sabéis con seguridad, pero yo os lo garantizo, que la vida no está contra ti. La vida está contigo. La vida constantemente te está poniendo por delante situaciones para señalarte, para que te espabiles, para que te despiertes, para que tomes otro camino. Es tan claro, es tan claro. Si te mantienes atenta, atento, si te mantienes muy despierta, muy despierto, lo verás con tanta claridad. La vida simplemente te está diciendo claramente por aquí no, por allí. O al menos por aquí no, busca otro camino. Cualquier dificultad, cualquier circunstancia, cualquier cosa que le llamemos problema, no es más que una oportunidad para convertir ese problema en oro molido. Pararte y preguntarte, ¿para qué me está pasando esto? Evidentemente es un karma que estás sosteniendo, pero ese karma le puedes dar la vuelta completamente cuando tú te paras y dices, a ver, esto lo he sembrado yo mismo, yo misma. Esto es el resultado de algo que yo he hecho, de una decisión que he tomado o de un conflicto que he tenido. Y entonces, ¿esto qué me está diciendo? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Para qué me pone la vida esto? A partir de ahí, ¿qué tengo que hacer? ¿De qué me tengo que dar cuenta? ¿De qué tengo que tomar conciencia? Si te paras, cierras los ojos y te pones en contacto con el campo de pura conciencia, ese campo te va a decir, te va a mostrar. Si entras en el silencio, porque para conectar con el campo hay que entrar en el silencio profundo, hay que estar en esa presencia silenciosa y consciente cuando meditas, ¿no? Hay que llegar a ese punto de silencio. Cuando te pones en contacto con el campo te va a mostrar y te va a decir claramente para qué pasó eso. Y siempre, siempre pasa para un bien mayor. Ese es el punto y la oportunidad. Saber que este pie que me he roto este pie se ha roto para un bien mayor, pero tiene que ver conmigo. Si estoy atenta y me paro y digo, joder, ¿para qué me he roto el pie?
¿Y de dónde viene la rotura del pie? ¿Cuál es el conflicto que estoy somatizando? ¿Qué tensión estaba yo generando en mi cuerpo para que la vida me parara, ¿no? De esta forma. Si yo hago esta indagación y me rindo a esta circunstancia y lo veo como una gran oportunidad, entonces me vuelvo un alquimista, y empiezo a cambiar lo que era plomo, lo convierto en oro. Y a partir de ahí voy fundiendo y disolviendo el karma y voy creando algo diferente. Pero si me quedo en la queja, en el lamento, en el victimismo, en echar la culpa a alguien o a mí, ahí estamos generando nuevamente lo mismo. Estamos entrando en lo mismo. Y ojo, eso es lo que hace la mente de manera automática. Por eso es tan importante empezar a practicar la atención consciente para no entrar en esas películas mentales. Porque sin darte cuenta y de manera automática reaccionas de mala manera y te metes en esa película y entonces vas generando karma. Porque recuerda, tú eres el creador de tu vida. Y tu vida la creas de esa manera, a través del pensamiento. ¿Tú no te has parado a pensar claramente que tu vida no es más que una manifestación de lo que piensas? A nivel consciente y sobre todo a nivel inconsciente. Si tú piensas que tu marido o tu mujer no te llenan, eso es una realidad. Y entonces o te separarás o simplemente te resignarás. Pero desde luego feliz no vas a ser. Porque tú piensas y tienes claro que tu marido o tu mujer no te llenan. Si tú piensas que el trabajo que estás haciendo es una mierda, y lo piensas, y tú te lo cuentas todos los días, o lo sientes todos los días, tú no te preocupes que tu trabajo es una mierda. Y esto tiene una lógica aplastante. Tú estás creando tu realidad continuamente a través de la mente y del pensamiento. Si tú piensas que tu cuerpo es feo, no te preocupes que tú vas a sentir que tu cuerpo es feo. Porque tú estás creando esa realidad. Y de alguna manera eso genera un karma continuo. Y desde ahí es imposible ser feliz. Desde ahí es imposible transformar la energía y la información que está a tu disposición en el campo de infinitas posibilidades. Porque tienes infinitas posibilidades. Pero si tú automáticamente sigues teniendo el mismo pensamiento, el mismo tipo de pensamiento, lo siento, vas a crear siempre más de lo mismo. Y tú piensas que tu hijo o tu hija no tiene remedio, que va a ser un fracasado, no te preocupes, que lo va a hacer. Lo va a hacer. Estás creando una realidad. Estás haciendo un gran esfuerzo por crear la realidad a través del pensamiento. Y tu hijo va a sentir que tú piensas de esa manera. Lo va a sentir, aunque no se lo digas. Lo va a sentir. Por lo tanto, Dios no nos castiga. Nos castigamos nosotros mismos. A Dios podemos darle la absolución hoy, ahora conscientemente. ¿Podemos absolverlo de todo? Y lo que es más importante, ¿podemos absolvernos nosotros también ahora y soltar la culpa? Porque no es cuestión de generar culpa, de sentir culpa. No sirve sentirte culpable. La culpa es una trampa más del ego. Lo que sí sirve es tomar conciencia. Es tomar conciencia, que significa lo mismo que tomar la responsabilidad de tu vida. Y todo lo que has hecho mal hasta ahora ha sido necesario para que tú ahora escuches esto y te des cuenta. Y mañana igual te levantas con un espíritu renovado para poner un poco más de atención cada día que pasa
en tu vida, más atención y más confianza. Bueno, de manera que tenemos la oportunidad de empezar a utilizar la ley de la alquimia, que es darle la vuelta al calcetín. ¿Qué? Aceptar profundamente lo que me está pasando ahora para generar algo diferente en el futuro.